Para mí es una alegría tremenda que hayamos podido finalmente estar juntos y poder hablarle a muchos de los miembros de vuestra comunidad cardiológica. Sé en lo personal que están pasando por un momento bastante difícil, así que toda mi solidaridad para aquellos colegas y familias que están pasando por estos momentos complicados. Y lo que vamos a hacer hoy es ser resilientes y seguir para adelante y seguir aprendiendo cosas a pesar de que el COVID se nos mezcla y se nos inmiscuye en nuestras agendas académicas y científicas. Así que voy a tratar de meter todo este bloque de información en 20-25 minutos para que podamos tener un tiempo al final para contestar preguntas. Por favor, siéntanse a gusto al final de preguntar todo aquello que no haya quedado claro. Así que una vez más, gracias a José Llorente, gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y a los colegas de Ecuador, de los cuales aprendo mucho todo el tiempo. Nadie nos paga para hacer este tipo de investigaciones, así que creamos nuestra propia iniciativa, que es la KEC, Knowledge Translation in Electrocardiography, que es la que nuclea todos los aspectos académicos alrededor de este tema, y ahí abajo hay una website de acceso gratuito que es brugadafenocopy.com, donde tenemos también el registro internacional de fenocopias de Brugada que les voy a mostrar a continuación. La idea, el concepto de la fenocopia de Brugada fue avanzado primero por el doctor Pérez Riera, un argentino que vive en Brasil, y que me insistió para seguir investigando. Entonces nos dimos cuenta de que la definición de fenocopia, que es una condición ambiental que imita o copia la producida por un gen, estaba siendo referida en la literatura de maneras muy disímiles, como Brugada-like patterns, o como Brugada-simil, o Brugada-mimic, o también llamado el Acquired Brugada Pattern para diferenciarlo del síndrome de Brugada verdadero. Y generalmente cuando existen esta disparidad de definiciones es porque está faltando algo que englobe el concepto, y de ahí entonces que salimos con la idea de lo de las fenocopias de Brugada. Esto después de 2 años de estar trabajando en el tema. Este es el paper que fue nosotros le decimos como el cornerstone, fue lo que nos permitió conceptualizar la idea y empezar a trabajarlo. Ya lleva 8 años, y les voy a leer estos 8 puntos en español para que quede bien claro de qué se trata el tema fenocopias de Brugada, y después podemos construir la conversación en base a entender esto. Estos son pacientes que se presentan con electrocardiogramas espontáneos con Brugada tipo 1 o tipo 2, pero que al contrario del síndrome de Brugada, donde uno no ve una causa que pudiera explicar de alguna manera el trastorno electrocardiográfico, en estas situaciones uno claramente tiene una relación del patrón con la injuria que se está produciendo. Por ejemplo, un trastorno hidroelectrolítico severo como puede ser la hipercalemia. Son pacientes que tienen en condiciones normales un electrocardiograma normal, y que cuando desarrollan severa hipercalemia presentan entonces el patrón de Brugada. Pero que cuando uno corrige, y este es el punto 3, la hipercalemia, el electrocardiograma vuelve a la normalidad. Y esto es diferente de lo que sí se sabe con el síndrome de Brugada, que el patrón puede ser intermitente. Este no es intermitente. Mientras la injuria esté presente, el patrón está presente. Cuando uno remueve la injuria, el patrón desaparece. Lo otro que tienen las fenocopias, el punto 4, es una total ausencia de factores que sugieran síndrome de Brugada. No hay síncope, no hay muerte súbita, no hay historia de muerte en la familia. Y lo más importante es el punto 5, que es que el test con los bloqueadores de canales de sodio, que tiene que ser positivo en el síndrome de Brugada, siempre es negativo en casos de fenocopias. Entonces, si uno tuvo una hipercalemia, tiene el patrón, lo resolvió, el patrón desapareció, pero le hace una prueba de flecainida o de ajmalina y el patrón vuelve, eso no es una fenocopia, eso es un verdadero síndrome de Brugada, porque la disfunción del canal de sodio persiste. En el punto 6, cuando sea posible, aparte queremos tener
no solamente un test bloqueante sodios negativo, sino una genética negativa. Pero no es mandatorio tener análisis genético para confirmar o descartar fenocopia de Brugada. ¿Por qué? Porque solamente el 30% de los síndromes verdaderos de Brugada tienen una alteración genética demostrable. Entonces, el criterio este es deseable, pero no es mandatorio. Lo que es muy importante, el punto 7, es que no haya procedimientos quirúrgicos que hayan involucrado el manoseo del tracto de salida del ventrículo derecho, porque ya sabemos que eso puede producir una disfunción de los canales de sodio a nivel del tracto en forma transitoria. Y por supuesto, un descubrimiento que hizo Javier García Niebla, quien se estaba tratando de conectar, yo no sé si ya está en el grupo, es que los filtros para realizar los electrocardiogramas tienen que ser los adecuados, porque él descubrió que alterando los filtros uno podía reproducir un patrón electrocardiográfico idéntico en Brugada. Esta es la explicación de por qué no es necesario siempre tener una genética negativa para confirmar una fenocopia de Brugada, porque genética positiva solamente está en 1/3 de los pacientes con verdadero síndrome de Brugada. El mismo año, fíjense, sacamos un comentario en el American Journal of Cardiology, porque tuvimos ya que redefinir y hacer un update de la clasificación. ¿Por qué? Porque cada vez íbamos aprendiendo más y cada vez íbamos juntando más casos. En esta situación, lo que se incorporó fue el trabajo de Javier García Niebla, donde demostró, aparte, que los filtros inapropiados podían producir un patrón idéntico al Brugada. Y al año siguiente tuvimos que volver a hacer una upgrade, porque nos dimos cuenta que las causas que producen un estiramiento rápido y súbito del ventrículo derecho, como se da en los casos de hipertensión pulmonar súbita, como es el tromboembolismo de pulmón, pueden generar patrones de Brugada, y este lo publicamos en el 2013, pero a partir de ahí hubo muchos, con lo cual fue también incluida dentro de las categorías de fenocopias de Brugada. Y es importante en este punto que aclaremos 3 definiciones que creo que es interesante que cada uno de ustedes tenga. Una cosa es el síndrome de Brugada, otra es el patrón electrocardiográfico de Brugada y otra es la fenocopia de Brugada. En el síndrome de Brugada usted tiene un electrocardiograma tipo 1 o tipo 2, pero tiene síntomas. Tiene síncope, tiene una pérdida abrupta del conocimiento, o tiene una muerte súbita abortada, tiene historia familiar. Y si a estos pacientes se le hace una prueba de bloqueo de los canales de sodio, la prueba da positiva. En el otro lado, les pongo fenocopia de Brugada, el patrón es espontáneo tipo 1 o tipo 2, pero hay una causa subyacente que está adherida al patrón electrocardiográfico y que cuando uno resuelve esa causa, el electrocardiograma se soluciona. Y por supuesto, como dije, la prueba canales de sodio es negativa. Ahora, cuando hablamos del patrón electrocardiográfico de Brugada, hablamos de los patrones tipo 1 o tipo 2, pero ellos pueden ser síndrome de Brugada o fenocopia de Brugada. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, a partir del 2012, en el consensus dirigido por Vallés de Luna, que tuve el placer de participar, el tipo 3 fue removido. Hay otros grupos que todavía lo consideran, pero nosotros creemos que ningún tipo 3 termina teniendo Brugada. Por lo tanto, está aceptado que se divida en tipo 1 y tipo 2. 2 años más tarde, en el Canadian Journal of Cardiology, avanzamos sobre lo que es la clasificación morfológica de las fenocopias de Brugada. Y para darle el mismo tipo de entidad que al síndrome de Brugada, las dividimos en tipo 1 y tipo 2. Y esto es muy fácil de entender. La tipo 1, el electro es idéntico al electrocardiograma tipo 1 del síndrome de Brugada, y en el tipo 2, idéntico al tipo 2. Y las clasificamos en subtipos. Los tipos 1 pueden ser ABC, los tipos 2 pueden ser ABC. En A, todas las condiciones que hablé al principio para las fenocopias de Brugada tienen que estar presentes. En el tipo B, aceptamos que no todas las condiciones estén presentes, porque hay algunas fenocopias de Brugada que son tan marcadamente claras y obvias desde el punto de vista clínico
que no es necesario, por ejemplo, que uno fuerce a un paciente que está en una condición clínica inestable a tener una prueba de canales de sodio. Y en las tipo C es cuando las condiciones directamente no son necesarias ser cumplidas. Por ejemplo, en el caso de las alteraciones de los filtros electrocardiográficos, a nadie se le va a ocurrir inyectarle flecainida endovenosa para ver si tiene un Brugada o no, porque eso claramente no es un síndrome de Brugada. Y entonces acá ustedes pueden ver, en el electrocardiograma de arriba, es la derivación B1 y B2, es un verdadero confirmado con genética positiva síndrome de Brugada. Pero el tipo, el electrocardiograma B, donde están viendo la derivación B1, es un infarto inferior con involucramiento del ventrículo derecho. Y fíjense, el patrón es idéntico, es indistinguible. En la C es una hipercalemia con acidosis. La D es un tromboembolismo de pulmón y la E es una hipocalemia una parálisis por hipocalemia periódica. ¿Se dan cuenta? Los electrocardiogramas son idénticos y lo mismo sucede con el tipo 2. Acá en el A tienen un tipo 2 con prueba de bloqueo de canales de sodio que desenmascara un tipo 1 con genética positiva. En el electrocardiograma B tienen un paciente con una electrocución, en el C un pectus excavatum y en el D el electrocardiograma de García-Niebla modificado usando los filtros de paso alto. Pero no fue hasta 2 años más tarde que empezamos a recibir comentarios y críticas de que nosotros habíamos definido que los patrones eran idénticos, pero que nunca lo habíamos probado. Y probar que dos cosas son idénticas no es una tarea sencilla. Entonces investigamos diferentes alternativas en cómo podíamos hacer esto y terminamos haciendo lo que se llamó, nosotros lo llamamos el estudio de los expertos, donde tuvimos a los hermanos Brugada, Arthur Wilde, al fallecido Pablo Chiale de Argentina, a Pérez Riera, a Elizari de Argentina, a Vallés de Luna, Krahn, el actual presidente de la Sociedad Canadiense de Cardiología, Tan de Finlandia, Peter Postema de Holanda. Y lo que hicimos es mezclar electrocardiogramas con Brugadas confirmados provenientes de la base de datos de los hermanos Brugada con electrocardiogramas de pacientes con fenocopias. No dijimos nada más, pueden utilizar la visión directa de los electrocardiogramas, díganos cuál es Brugada y cuál es fenocopia de Brugada. ¿Y qué es lo que encontramos? Estas tablas son más complejas de entender, pero que la habilidad de cada uno de los expertos fue del 50%. Quiere decir, no mejor que la chance de adivinar qué es qué. De esta manera, fue el primer paso para confirmar que los patrones eran idénticos. Pero simultáneamente nosotros habíamos avanzado en las herramientas más sofisticadas para leer un electrocardiograma de Brugada, y esto ustedes lo conocerán como la base del triángulo. En el dibujo A tienen el famoso ángulo beta, que es muy lindo pero que nadie mide, y entonces nuestro grupo junto al grupo español sacó la base del triángulo. Vamos desde el high takeoff, un cuadrado grande, 0.5 milivoltios hacia abajo, y hacemos la prolongación de la salida del high takeoff, y donde eso intersecciona la onda, o sea, la rama ascendente de la onda S, se termina formando este triángulo, que ustedes claramente ven. Cuando la base del triángulo, medida desde la rama ascendente de la S a la intersección con la prolongación de la salida del high takeoff, es menos de 160 milisegundos, 4 milímetros, 4 cuadraditos chicos, es virtualmente imposible que se trate de un patrón de Brugada. Entonces lo que hicimos acá fue diferente. Mezclamos otras 10 fenocopias de Brugada con otros 10 electrocardiogramas de síndrome de Brugada y se los dimos a los expertos para que hagan estas dos mediciones. ¿Y qué pasó? De nuevo, fíjense los valores de onda P, 0.5, 0.3.
no fueron capaces de distinguir un patrón de otro, indicando que los patrones electrocardiográficos de las fenocopias de Brugada son idénticos a los del síndrome de Brugada. Y entonces la misma técnica fue aplicada ahora por otros investigadores, no de nuestro grupo, en atletas que pudieron de nuevo valorar la técnica de la base del triángulo para distinguir una cosa de la otra. Entonces, antes de explicar cómo es la prueba de concepto cuando uno quiere describir un fenómeno electrocardiográfico, porque es muy sencillo, digamos. Yo puedo levantarme un día y decir, voy a inventar un signo electrocardiográfico, el signo de Baranchuk. Pero de ahí a que la comunidad lo acepte, lo adopte y lo aplique, hay un camino inmenso. Entonces tuvimos que estudiar cuáles son los 4 pasos para desarrollar la prueba de concepto. Pero antes de esto quiero explicarle que el calado profundo de las fenocopias de Brugada se basa en que los pacientes con síndrome de Brugada se mueren súbitamente y requieren un desfibrilador, y los pacientes con fenocopias de Brugada no se mueren si uno logra contener y corregir la enfermedad de base. ¿Se entiende? Si esto es una hipercalemia, si esto es isquemia, si esto es un pectus excavatum, sea lo que sea, si uno corrige la enfermedad de base, el paciente no tiene alto riesgo de muerte súbita. Y esta fue la caladura honda del concepto, porque en definitiva lo que nosotros queremos es solamente implantar un desfibrilador a aquel paciente que creemos que tiene mucho riesgo de morirse, y estos pacientes no lo tienen. Entonces, el proof of concept se basa en estos 4 parámetros. Visibilidad. Si soy solamente yo el que veo los electrocardiogramas de la fenocopia de Brugada, pero nadie más en el mundo lo logra ver, esto no se puede avanzar como un nuevo patrón electrocardiográfico. Esto lo tienen que ver en todas partes del mundo. Y para eso generamos el International Registry en Brugada Phenocopies, que ustedes lo pueden consultar en la website, donde pueden ver cómo mes tras mes se van publicando papers y la gente ve este fenómeno. Lo segundo es, tenemos que poder explicarlo fisiopatológicamente. Y después de muchos estudios nos hemos dado cuenta de que estos son alteraciones transitorias no predeterminadas genéticamente de los canales de sodio a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho en su interfaz entre el endocardio y el epicardio. Después, que era lo más complejo de todo, tiene que haber reproducibilidad clínica. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy diciendo que el patrón aparece cuando la injuria se produce, tengo que tener algún modelo, o de alguna manera, un paciente en condición basal con electro normal, introduzco la injuria, aparece el patrón de Brugada, quito la injuria, desaparece el patrón de Brugada, la vuelvo a meter y vuelve a aparecer. Eso se llama clinical reproducibility. Y después tiene que haber experimentos y modelos experimentales, algunos de los cuales están en desarrollo, otros ya fueron publicados en España. Entonces lo que les muestro a continuación es un caso que provino de Argentina, hace 6 años, donde un paciente se presenta con hipocalemia y acidosis. Y este es el electrocardiograma con una severa hipocalemia. El paciente estaba con vómitos, diarrea, se hace toda la reposición hidroelectrolítica, se le da agua, se le dan electrolitos por vena, y se saca un electrocardiograma con el potasio normal. Fíjense esto, potasio completamente normal. Pero el paciente, estando internado, vuelve a empezar con vómitos y con diarrea. Esta vez el potasio le cae a 2.5 y no hay acidosis. Y fíjense que el patrón aparece de nuevo y el patrón se vuelve a corregir cuando el potasio se renormaliza. Y este caso nos ayudó muchísimo a avanzar el concepto de reproducibilidad clínica. Fíjense este caso que curioso, era uno de los primeros que formaron parte del proyecto inicial, que es un paciente que se electrocutó modificando estas máquinas que expenden bebidas en lata. Y llamativamente, los mecanismos de alteración eléctrica y contráctil durante la electrocución clínica no están muy bien estudiados. Y fíjense qué interesante ver el patrón. Este paciente, me acuerdo, no quiso quedarse internado,
se fue a la casa, volvió y ahí lo convencimos de hacer todos los estudios. Pero fíjense este B1 con esta múltiple fragmentación del QRS en un paciente sin infarto, con una base de triángulo amplísima, de por lo menos 6 o 7, ¿ok? Con alteraciones inclusive semejantes a las que uno ve en los pacientes con displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Perdónenme que me salteé, con una onda R terminal en ABR, que ahora lo conocemos como el signo de Babay. O sea que uno puede llegar a especular en cuáles son los mecanismos ritmogénicos que se producen durante la electrocución clínica. Este estudio también, este paciente también formó parte del grupo inicial. Bueno, nos están hackeando de nuevo. Estamos trabajando. Yo entiendo que te estás divirtiendo, pero ¿podés sacar el conejito o no, no? Bueno, gente, damos por terminada la charla. Lamentablemente hay un imbécil que sí, no, terrible. No nos va a dejar avanzar. A ver si ustedes tienen manera de identificarlo y quitarlo, si no paramos acá y hacemos un intento de repetirla más adelante. Diego. No, terrible, ¿no? Me da lástima por la gente que un tonto no nos deje trabajar, ¿no? Pero... no, terrible, doctor, una vergüenza completa. No, usted no estamos se siente, en eso. no se sienta Doctor Adrián, responsable. qué pena, es una pena. Tranquilo. No, la verdad, terrible. Es una vergüenza, por Dios. Lo que me da lástima es que, no sé si el que está dibujando, no sé si se da cuenta de que esta es la manera que tenemos de después poderlos ayudar cuando ellos mismos vengan a los hospitales, ¿no? Si no nos dejan educarnos entre nosotros para hacerse los graciosos y poner un dibujito, una tontería, lo único que están logrando es que cuando vengan enfermos no los podamos tratar, ¿no? Cristóbal López, por favor, Diego, sácalo, por favor. Lo puedes sacar. Es una vergüenza este tipo. Y tal vez es un jovencito, pero que lo que no... Me da como pena, me da no sé qué, porque mañana sale a la calle, se fractura un brazo y va a venir a que nosotros, que estamos tratando de educarnos entre nosotros, lo ayudemos, ¿no es cierto? Me parece bien, bueno, ya hiciste la bromita, ya está, nos demoraste 15 minutos, está todo el mundo cansado, ya está, pero ahora déjanos terminar las presentaciones y poder tener nuestras discusiones. Ya está, ya hiciste el chiste. Una vergüenza, terrible. Pero disculpen todos, creo que se resolvió, doctor Adrián. Sí, dale, ¿podemos seguir? Sí, lamentablemente no vamos a admitir a nadie más. Si es que alguien desea entrar, si es por medio de alguno de los colegas, pues que nos avisen y le admitimos. Hay una sala de espera grande, pero lamentablemente no vamos a admitir a nadie más. Me parece necesario, sí. Adelante, doctor Adrián, disculpas. Nada, usted no se disculpe conmigo, querido, por favor. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Doc, estamos viéndola todavía. Muy bien, esperen que voy a minimizar entonces esto, así yo mismo lo puedo ver. Fíjense qué interesante, este es el caso clásico de un paciente con pentalogía de Fallot, que va a la cirugía y aquí arriba lo que están viendo es el electrocardiograma inmediatamente en el posoperatorio. ¿Ok? Con la manifestación clásica de un síndrome de Brugada. Este fue el caso que nos alertó a empezar a buscar electrocardiogramas inmediatos en pacientes que tuvieron una manipulación exagerada del ventrículo derecho y aparecieron varios. Entonces, por eso formó parte de la definición de fenocopia de Brugada que no tuvieran manipulación quirúrgica del tracto de salida en las últimas 96 horas.
Fíjense cómo es el electrocardiograma clásico de un post-op, de una pentalogía, una tetralogía de Fallot, con el clásico trastorno de rama derecha que no tiene nada que ver con lo que se ve en el electrocardiograma del postoperatorio inmediato. ¿Se entiende? Muy bien. Este es uno posiblemente de los elementos más difíciles y que más costó en la generación del fenómeno de las fenocopias de Brugada, que es Anselevich y Didiego venían avanzando la idea de que la isquemia podía ser el trigger de la manifestación del síndrome de Brugada, o por lo menos uno de ellos. Y entonces habían colectado varios casos en pacientes que en episodios isquémicos manifestaban un Brugada, se resolvía la isquemia, les hacían un test de ajmalina, procainamida o flecainida y volvían a desarrollar un síndrome de Brugada. Entonces, el primer concepto fue el de isquemia como modulador del síndrome de Brugada. Cuando salimos nosotros a mostrar esto, por ejemplo, en el contexto de un infarto inferoposterior o inferolateral, aparece un Brugada cuando hay compromiso derecho, fíjense la elevación del segmento en B3R y B4R, aparece un patrón de Brugada totalmente manifiesto. Es importante que una vez resuelto, en este caso se hizo trombolíticos, y luego de los trombolíticos el electrocardiograma es completamente normal, no tiene ninguna manifestación, y cuando se hizo la prueba de testeo para determinar si es un síndrome de Brugada, la prueba es completamente negativa. Acá tienen ustedes el test de flecainida a los diferentes minutos, ¿ok? Indicando entonces que esto se trató de una fenocopia isquémica. Este es un caso muy curioso que lo presentamos más recientemente con el grupo de Turquía. Les recomiendo que lo sigan a Göksel Senior, esa parte del coordinador de la Young Community de la Sociedad Internacional de Electrocardiografía, tipo muy capaz, donde si ustedes se fijan en el contexto de un infarto, aparece un clásico patrón de Brugada tipo 1 en la cara inferior. ¿Ok? Y esto costó muchísimo entenderlo desde el punto de vista fisiopatológico, porque cuando el problema está en B1 o B2, todo el problema se nos va hacia el tracto y entonces lo podemos digerir mucho más fácil. Cuando este tipo de morfología aparece en la cara inferior, uno se da cuenta de que hay todavía un terreno mucho más grande por entender. Esto es lo que les explicaba de el tema de Didiego y Anselevich. Algunos casos que quiero compartir con ustedes. Este caso se publicó en JCE y es el primer caso descrito de una fenocopia de Brugada taquicardia dependiente en un paciente con hipercalemia. Entonces fíjense a la izquierda del trazado, esto es un trazado continuo, los claros signos de hipercalemia, con la T picuda, con el descenso del ST, y que hace un episodio de taquicardia auricular, y cómo pasa de este patrón a un patrón de Brugada tipo 1 durante la taquicardia, y cuando la taquicardia cesa abruptamente, el patrón desaparece. Esto es un caso nuestro, este también precedió al trabajo, al Cornerstone, que es un rhabdomioma, y ustedes fíjense la presencia del patrón tipo 1 y la resolución, este fue no quirúrgico, fue la resolución del electrocardiograma con la reabsorción del rhabdomioma, que parece casi como si esto fuera un útero y un bebito dentro del útero, pero es todo el tumor adentro del corazón. Esto es para mostrarle cómo la cosa se fue expandiendo cada vez más, y diferentes revistas en diferentes lugares fueron incorporando el término y hablando de las fenocopias de Brugada. Y así entonces llegamos a la conformación del registro internacional, y este fue hace 6 años el primero de los estudios. En ese momento había 70 pacientes incluidos, ahora hay más del doble. Así es como se ve la página, que ustedes pueden entrar a visitarla. Acá estoy yo con 40 pounds más, así que tendremos que cambiar la foto. Ahí tienen a gente que ha estado trabajando en este tema, como el enfermero Javier García Nieble, para mostrarle que
Nuestros colegas de enfermería tienen todo el talento y la capacidad para hacer ciencia al primer nivel. El profesor Vallés de Luna, que apoyó muchísimo este concepto. Ahí están viendo entonces cómo se entra al registro internacional. Todo esto es gratis aparte. Y estos son los dos que siguen, son dos estudios que emergieron del registro internacional y por eso ven autores de diferentes partes del mundo que lo que han hecho, por ejemplo, es contribuir, en el caso de Shiva desde Irlanda o de Gregory desde Italia, han contribuido con casos que fueron publicados en la literatura y que nosotros le hemos pedido más información para incorporarlos al registro, y acá ustedes pueden aprender todo lo que tiene que ver con fenocopias de Brugada e hipercalemia. Y algo semejante hicimos con isquemia. Isquemia e hipercalemia son las dos causas más frecuentes, entonces fueron los dos primeros estudios que salieron de la información brindada por el registro internacional. Por supuesto que si en la audiencia hay cualquiera de ustedes que quisiera trabajar en algún aspecto del registro internacional, está abierto y lo hacemos en colaboración con nuestro grupo. Y finalmente hay veces que los conceptos no existen hasta que alguna de las revistas más grandes, la gente que hace COVID lo entiende muy bien, acepta hacerse eco. Así que esto fue escrito con Pérez Riera y publicado en Circulation, y ustedes pueden ver acá el tremendo patrón asociado a una oclusión arterial, que cuando se resuelve vía stent se normaliza y todas las pruebas subsecuentes son negativas. Hemos puesto todo lo que he charlado aquí en este libro, que tuve el placer de que fuera prologado por Pedro. Es uno de los regalos que me dio la vida. Es una hermosa introducción, donde las primeras 2 páginas no se habla ni de síndrome de Brugada, ni de las fenocopias de Brugada, sino de el arte de la observación y de cómo llevar la observación a, ¿cómo se dice?, a acción para poderla transformar en un hecho concreto. Si quieren sacarle un screenshot a esto, es como se consigue el libro a través de Amazon, y creo que lo tiene también en Mercado Libre. Para terminar, entonces, así damos tiempo a las preguntas. Las fenocopias de Brugada se observan muy frecuentemente, mucho más frecuentemente que el verdadero síndrome de Brugada. Lo que hay que hacer es aprender a buscarlas. Reconocerlas adecuadamente evita tomar errores médicos graves, como es meterle en la cabeza a una familia de que alguno de los miembros tiene una enfermedad congénita que produce muerte súbita. Los patrones de Brugada por síndrome de Brugada se pueden reproducir con los bloqueos de los canales de sodio. Eso no sucede en las fenocopias de Brugada. La reproducibilidad clínica ya fue probada y seguimos trabajando para entender la historia natural de esta condición. Una de las analogías que se ha trazado en este tema es el síndrome de QT adquirido. Y después de muchísimas décadas de hablar del síndrome de QT adquirido, ahora hay 3 grupos trabajando en la genética del síndrome de QT adquirido. Entonces esto es algo que nosotros tenemos pendiente, que es determinar si, aunque no sea en los mismos locus donde está el problema de la expresión genética del síndrome de Brugada, si las fenocopias de Brugada también no tienen un perfil que predispone a ciertos individuos a desarrollar este patrón y a otros no. Si no, esto lo tendremos que ver en todas las hipercalemias, y no lo vemos en todas las hipercalemias. Entonces esa pregunta sigue por contestarse, y por supuesto nos preguntamos si podemos reproducir de alguna manera estos patrones en el laboratorio, y por ahora, en ausencia de enfermedad genética, no lo hemos conseguido. Así que paro acá, les pido disculpas por las interrupciones y los hackeos, y estoy absolutamente a su disposición para preguntas. Doctor, brillante exposición. Discúlpenos nosotros por todo lo que ha pasado, pero tranquilo. fuera de lo terrible que ha pasado, su exposición como siempre brillante, y uno aprende cada día más.
No sé si alguien del público tenga alguna pregunta para el doctor, por favor, alzar la mano, o en su caso, hacerla llegar a través del chat. Doctor, importantísimo lo que usted habló para hacer el diagnóstico diferencial de un síndrome que cuando uno lo dice y se lo expone a un familiar, se lo llega y se lo mete en la cabeza que el riesgo, lo primero que se ponen es el riesgo de muerte súbita, y el amigo del doctor Google lo ponen a buscar y lo primero que dicen es riesgo de muerte. Entonces que hay que ser muy cuidadosos en hacer el diagnóstico correcto y concreto para poder determinar el síndrome de Brugada o las fenocopias en el contexto que está. Preguntas del público. Mientras espero las preguntas, lo que acabas de decir, José, es exactamente así. Una vez que el médico le dice a la mamá, mire señora, su hijito tiene un soplito en el corazón, ya se terminó. No importa lo que diga después de eso, no importa que diga que es funcional, no importa que diga que es normal, que se le va a pasar. Una vez que usted a la madre le dijo, su hijito tiene un soplo al corazón, eso queda ahí grabado para siempre y firmado en la roca. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando uno introduce inclusive la posibilidad de tener una enfermedad congénita de potencialidad mortal, porque después desarmar ese entramado es extremadamente complejo. A ver. Un momento, mi doctor. Hay una pregunta de Leonardo Ramírez, desde Venezuela, que me dice, Tipo 1. si un patrón tipo 1 fijo, que no cambia con nada, puede ser una fenocopia. Entonces, Leonardo, lo principal es que en las fenocopias hay una condición clínica subyacente que uno puede identificar. Un trastorno electrolítico, acidosis, isquemia, alteraciones hemodinámicas en el tórax, como puede ser un neumotórax, un hemotórax. Hay siempre una condición clínica asociada con la manifestación electrocardiográfica. Si esa condición clínica no varía, el patrón está fijo. Pero lo que es interesante de las fenocopias es que si uno resuelve esa condición clínica, el patrón desaparece. Entonces, la pregunta tuya es, si uno reconoce la situación clínica, la mejora, pero el patrón persiste, es altamente probable que se encuentre con un verdadero síndrome de Brugada. Hasta ahora, reportes de verdaderos síndromes de Brugada con noxas conocidas para hacer gatillo de fenocopias son extremadamente escasos, y hay que buscarlos con lupa. Así que yo lo que diría es, para ser sencilla la respuesta, es no. Un patrón fijo orienta más a un síndrome de Brugada, salvo que esa injuria, esa noxa, persista y uno no la esté modificando. En ese caso sí. Doc, otra pregunta del público. ¿La hipotermia puede provocar el patrón de Brugada? Es muy buena pregunta. Esta creo que la hizo El doctor Francisco Rodríguez Guerra. Gracias, Francisco. En la hipotermia lo que produce más fundamentalmente es un patrón muy semejante al de la repolarización precoz, que nosotros llamamos el patrón de Osborne, que es esa elevación del punto J. Entonces, si uno mete al síndrome de Brugada y a la repolarización precoz dentro de los síndromes de onda J, yo te diría que sí, pero no es el patrón que acabamos de ver, es un patrón donde hay una elevación del punto J con un descenso muy marcado del ST y una base del triángulo muy angosta. Hay un participante del público que está pidiendo la palabra. Por favor, el doctor Serrano, abrirle el micrófono para poderlo escuchar al doctor. Hola. ¿Está Adelante, abierto el doctor, lo micrófono, escuchamos. doctor Wilson? Doctor Wilson. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una felicitación por la reunión al doctor Adrián. Buenas noches. Yo le quería hacer una pregunta. Si es que dentro de estos fenotipos de Brugada estaría el síndrome de Carvajal,
el síndrome de Carvajal, que es aquel que está constituido por una hiperkeratosis de piel y también con el pelo sonrisado y que tiene trastornos arritmogénicos en el ventrículo izquierdo. Le agradezco muchísimo la pregunta y como siempre las preguntas son mejores que las respuestas, porque no conozco el síndrome de Carvajal, pero prometo estudiarlo y leerlo. No lo escuché nunca asociado a esta condición. Está en Brandwall, última edición, y justamente está dentro de lo que es displasias arritmogénicas. No recuerdo el nombre, pero hace el diagnóstico diferencial con la displasia arritmógena del ventrículo derecho, que se caracteriza solamente por hiperkeratosis de la piel y el pelo son rosados. Acá el doctor Larrea está describiendo que el síndrome de Carvajal es el de Naxos. Sí, que le agradezco el de Naxos es solamente piel e hiperkeratosis de la mano. El de Carvajal es toda la piel más el cabello, pero el uno está en ventrículo derecho y el otro está en ventrículo izquierdo. Bueno, hablo de Naxos porque el de Carvajal lamento decirle que no lo conocía, pero esta es la manera de todos de aprender. Pero la pregunta podría ser extensiva a si el síndrome de Brugada y la displasia ritmogénica del ventrículo derecho son dos entidades completamente diferentes o, como muchos de nosotros sospechamos, son manifestaciones de un mismo espectro genético y arrítmico, donde las alteraciones de la despolarización y la repolarización parecieran seguir, digamos, una evolución dentro de un mismo espectro. En ese sentido, entonces, le agradezco ahí al doctor Larrea que hizo la aclaración, yo le diría que están de alguna manera englobados. De cualquier manera, digamos, la utilidad de las imágenes en la displasia ritmogénica, sobre todo la resonancia nuclear magnética, contribuye mucho más al diagnóstico definitivo que lo que el electrocardiograma al síndrome de Brugada. Hasta ahora en síndrome de Brugada no hay con qué darle, el electrocardiograma sigue siendo la herramienta de base. Gracias, doctor, muy amable, gracias. A las órdenes al colega. Hay un comentario dos comentarios muy lindos si tenemos tiempo. Sí, Doc, hay dos preguntas. Uno del doctor Vallejo también. ¿A qué pacientes usted le indicaría el test de droga? Okay. Y después de resolver las condiciones sospechosas y que desaparecen el patrón. O sea, muy bien. Para el doctor Vallejo, entonces, muchas gracias. Cuando hablamos de a qué pacientes le indicaría el test de droga para determinar fenocopia de Brugada es una cosa, o para determinar síndrome de Brugada es otra. El test de drogas debe hacerse cuando existe, para síndrome de Brugada estoy hablando, para síndrome de Brugada, cuando existen síntomas compatibles con electrocardiogramas dudosos. Cuando uno tiene un síndrome, un síntoma compatible, una muerte súbita resucitada o un paciente con un síncope de Franco y tiene un tipo 1, no es necesario hacer la prueba de test de sodio, porque ya está declarado el síndrome. Lo que uno puede hacer es o estratificar el riesgo arrítmico o hacer un estudio genético para saber si eso va a servir para después poder seguir estudiando a los familiares. En el caso de las fenocopias de Brugada es diferente el tema. Uno tiene un patrón asociada a una condición transitoria. Esa condición se mejora completamente. Entonces lo que uno quiere ahora es saber, este paciente tiene una disfunción permanente de los canales de sodio determinada genéticamente y que puede ser puesta de manifiesto con un test de bloqueo de canales de sodio. Entonces desde ese punto de vista se la indico a todo aquel paciente que se haya presentado con un patrón de síndrome de Brugada y que al resolverse la causa subyacente el patrón se normalizó. Ejemplos: pacientes con acidosis, con hipocalemia, con hipercalemia, con hiponatremia, con hipomagnesemia, con trastornos intratorácicos, tumores removidos, neumotórax. Usted dígame, todo aquello que está descrito como fenocopia de Brugada
conlleva el tener que tener un estudio negativo. Está bien. Otra de las preguntas, mi doc, en el caso de la doctora Paola Morejón, en el caso de ser taquicardia dependiente de la fenocopia, ¿la actividad física de competencia tendría alguna contraindicación? La doctora Morrejón es una cardióloga muy inteligente, no es electrofisióloga, y hace las preguntas más difíciles generalmente. En primer lugar, la única fenocopia taquicardia dependiente que hemos encontrado fue en el contexto de hipercalemia. No fue en un stress test normal, ni la hemos podido ver en ningún otro caso que no sea este. Entonces, es poca data como para armar una, ¿cómo se llama? Una recomendación. Más interesante es la pregunta, Paola, si la pasamos al síndrome de Brugada. En pacientes que tienen síndrome de Brugada, ¿tienen inhibida la actividad física de competencia? Bueno, en aquellos que reciben un desfibrilador la respuesta es obvia y es sí. En aquellos donde hay una sospecha de síndrome de Brugada con genética negativa, pero con, por ejemplo, un síndrome de Brugada que solo se expresa con el uso de bloqueo de los canales de sodio, eso dependiendo de las escuelas. Si usted habla con cualquiera de los hermanos Brugada, esos pacientes reciben un desfibrilador. Escuelas americanas y canadienses, esos pacientes van a control clínico y a lo sumo a un loop implantable para hacer el seguimiento y el monitoreo continuo. Entonces, le diría que no tengo toda la solución para su pregunta, que es muy interesante, pero que yo a un paciente que ha tenido una fenocopia de Brugada y la causa subyacente se eliminó completamente, no le restrinjo la actividad física. Hay una pregunta muy muy buena del doctor Jorge Andrade García. ¿Tengo tiempo de contestarla, José? Sí, doctor. ¿El patrón tipo 1 es inducido por la fiebre? ¿Podría ser conocido como fenocopia? Muchísimas gracias y voy a usar la pregunta de Jorge para contestar dos cosas. La primera es fiebre. Todo patrón de Brugada inducido por fiebre es un síndrome de Brugada hasta que no se demuestre lo contrario, porque ya sabemos que la disfunción de los canales de sodio es termosensible. Entonces, cuando aumenta la temperatura, el canal disfunciona, se manifiesta la arritmia y pareciera ser, esto es anecdótico, pero pareciera ser que estos pacientes tienen mayor predisposición a las arritmias ventriculares malignas. Entonces, fiebre y patrón de Brugada, primero y antes que nada, síndrome de Brugada. Por ejemplo, en esto de la pandemia del COVID, ya hay 3 papers que han mostrado el patrón durante fiebre asociada a esto, ¿no? Con riesgo de muerte súbita. Con riesgo de muerte súbita. Entonces, fiebre no es fenocopia, fiebre es, ¿cómo se llama? Fiebre es síndrome de Brugada. Y lo segundo que quería decir es, cuando escribimos el artículo en el 2012, yo había incluido un segmento que era patrón de Brugada desenmascarado por drogas no antiarrítmicas, pero con efecto de bloqueo de los canales de sodio. Y el que me llamó la atención, eso puso el paper, estaba listo en el 2011, puso el paper en demora 6 meses, fue Arthur Wilde, que es uno de los genetistas cardiólogos más importantes del mundo, que me dijo, ¿pero cuál es la diferencia que el patrón vos lo manifiestes con flecainida, procainamida o ajmalina, o que lo manifieste con cocaína o con lidocaína o con cualquier otro bloqueante de los canales de sodio? Y tenía razón, claro. O sea, nosotros usamos estas 3 drogas en el laboratorio porque son de fácil manejo, pero cualquier droga que te bloquee los canales de sodio y te produzca un patrón de Brugada, lo que está haciendo es poniendo en manifestación un síndrome de Brugada oculto. Entonces, las drogas y la fiebre, cuando digo las drogas me refiero, ojo, a las drogas con efecto de bloqueo de los canales de sodio. Y la fiebre no son consideradas fenocopias de Brugada, sino predominantemente triggers para que el síndrome de Brugada se haga manifiesto. Doc, una pregunta. ¿Y el paciente que viene asintomático y en un electrocardiograma tiene un patrón tipo 1? Me pongo en el caso de la doctora Morejón. ¿Usted
el tipo asintomático sin antecedentes, ¿usted le restringiría la actividad física? Lo primero es tratar de determinar el riesgo de muerte súbita, independientemente de lo que el paciente pueda hacer o no. Nada. Cuando uno ve los estudios de Priori, o por ejemplo el Finger, entre los 5 criterios de riesgo está la presencia de patrón tipo 1 espontáneo. Entonces, en algunos lugares de Europa, con un patrón tipo 1 espontáneo, inclusive en Estados Unidos, usted se lleva un desfibrilador. Punto final. Y si se lleva un desfibrilador, ya lo de la competencia deportiva queda eliminado. No se puede hacer actividad física de competencia con desfibrilador. Claro, pero como son asintomáticos, muchos de nosotros creemos que el riesgo de muerte súbita no está completamente identificado por la presencia de un tipo 1 espontáneo nada más. Que suma riesgo, estamos de acuerdo. El problema es cuánto riesgo suma como para justificar, por ejemplo, implantar un desfibrilador. Entonces, dependiendo de los grupos, ha habido estudios que ya tienen más de 2.500 pacientes y 7 años de seguimiento en el valor del estudio electrofisiológico para determinar el riesgo de muerte súbita, en el valor del análisis electrocardiográfico en mayor detenimiento que solamente si presenta tipo 1 o no. Nosotros hemos hecho con un grupo de Francia un análisis muy pormenorizado de qué otros elementos electrocardiográficos generan aumento del riesgo de muerte súbita, que ustedes lo pueden consultar. Alteraciones ¿cómo se dice?, del sistema nervioso autónomo que puedan triggerear estas arritmias, y ocasionalmente hay descritos algunos casos de pacientes que han desarrollado arritmias ventriculares malignas con el ejercicio en presencia de Brugada. No está completamente aclarado si estos pacientes tienen completamente restringido o no el ejercicio. Para mí todavía sigue siendo un desafío clínico el determinar que el riesgo es lo suficientemente alto como para que un paciente de 40 años viva con un desfibrilador el resto de su vida, ¿no? Perfecto. Existe otra pregunta acá, doctor. A ver, perdón, un momentito. Se hablaba sobre el triángulo. Hay alguien que preguntó si existe el tipo 3. Me gusta usar una analogía que es el tipo 3 al síndrome de Brugada es como el dolor de cabeza al tumor intracraneal. O sea, sí, es altamente probable que si usted arranca sabiendo que el paciente tiene un tumor y le pregunta por dolor de cabeza, ese paciente diga, sí, tuve dolor de cabeza. Sí, hace 7 años, me acuerdo una vez, tuve un dolor de cabeza que me estallaba la cabeza. Con el tipo 3 pasa lo mismo. El tipo 3 potencialmente puede llegar a ser un tumor cerebral. Pero la mayoría de los tipo 3, todos los tipo 3 que he visto, nunca terminaron siendo un síndrome de Brugada. Entonces, esto es como querer diagnosticar un tumor cerebral basado en el dolor de cabeza. Para encontrar un tumor cerebral usted va a tener que ver 1.000.000 de dolores de cabeza. Lo mismo sucedía con el tipo 3. Cuando nosotros fuimos a la reunión que se produjo en Mallorca, donde se escribió el consensus que terminó en el 2012 como lo que se conoce el tercer consensus en electrocardiografía de Brugada, donde sacamos el tipo 3, yo me llevé un bazooka porque yo quería sacar el tipo 2 también. Y bueno, a veces se gana, a veces se pierde. No, gané con el tipo 3, pero perdí con el tipo 2. El tipo 2 quedó. El 90-95% de los tipo 2 no son un tipo 1 después. Entonces, ¿por qué forman parte de la definición electrocardiográfica si el 90% de las veces no lo tienen? Uno debiera hablar del síndrome de Brugada con el tipo 1. Y muy rara vez ese tipo 1 se manifiesta con algo diferente, que es un tipo 2, que cuando usted le bloquea los canales de sodio vuelve a ser un tipo 1. Pero bueno, esa me tocó perder, así que a veces se gana, a veces se pierde. No, otra pregunta que estaba aquí en el público, era la medición del triángulo en los pacientes con Brugada tipo 2. Justo, ¿dónde lo hacía en cuanto? Pero ya está explicado cómo usted lo ponía, ¿no? Es una lástima porque pensé que no me iba a dar el tiempo, pero bueno, en el libro está bien explicado, pero a aquel que tenga esa pregunta, que me contacte vía Twitter,
que le mando con muchísimo gusto los slides con videos de cómo hacemos la medición de la base del triángulo. Es más fácil verlo una vez que uno lo ve, sabe exactamente, pero para que me entienda usted, lo que va a hacer es, va al height takeoff, que es el punto máximo, y en la rama descendente del height takeoff la prolonga hacia abajo. Solamente con una regla, si usted quiere, yo ya lo hago visualmente, pero usted puede prolongar la línea hacia abajo. Ahora se va al height takeoff y mide hacia abajo un cuadrado grande, que son 0.5 milivoltios. Y desde la rama ascendente de la S, cuando la base toque el punto de la intersección de la caída que usted prolongó, ahí tiene su base del triángulo. Si es más de 4 cuadrados chiquititos, tiene entonces 92-93% de probabilidades que se trate de un patrón de brugada. Eso es para diferenciar, por ejemplo, un brugada de un atleta, un brugada de un rama derecha, un brugada de un electrocardiograma mal colocado. Yo creo que, doctor, la displasia ritmogénica, diagnóstico, otros los diagnósticos diferenciales, ¿no?, en el electrocardiograma. Yo creo que eso es lo que querían hablar de la enfermedad de los naxos, ¿no? Pero bueno, creo que es muy claro. Bueno, no sé si existe otra pregunta del público o alguien quiera hablar. Contesto entonces la pregunta del doctor Mármol. ¿Los pacientes con fenocopia de brugada tienen riesgo de arritmias malignas? Hasta ahora en nuestra experiencia, Ricardo, la respuesta es no. Eso está bien manifestado en los 2 últimos papers que se hicieron sobre el registro internacional. Muchos de esos pacientes tienen 7, 8, 10 años de seguimiento porque hemos contactado a los autores de los que venían publicando los papers llamados Brugada Mimic, Brugada Simil, y que ahora sabemos que son fenocopias de brugada, y les hemos pedido seguimiento por escrito y nos han enviado el seguimiento a años de esos pacientes. Por supuesto que hubo muertes, por ejemplo, en pacientes con deterioro de la función renal y que tuvieron una fenocopia cuando estaban descompensados, algunos de esos pacientes fallecieron, pero no fallecieron de muerte súbita, sino de muerte asociada con su causa de base. Así que la gran diferencia entre las fenocopias y los verdaderos es la ausencia de arritmias. El doctor Luis Ayón pregunta por qué el tipo 2 no es para usted un verdadero brugada. Porque el tipo 2, para que cobre riesgo arrítmico, tiene que poder ser transformado en un tipo 1 con una prueba de los bloqueos de canales de sodio. Y eso sucede en un bajísimo porcentaje de los pacientes. La mayoría de las respuestas positivas se ven en los electrocardiogramas dudosos de pacientes sintomáticos, no en los electrocardiogramas de tipo 2, del llamado tipo 2, de los pacientes asintomáticos. Es por eso que es tan baja la prevalencia que uno quisiera que las enfermedades estén definidas por aquellos signos que son altamente sensibles o con alta sensitividad y especificidad, no con baja de las dos cosas. Por eso es que no quiero que el tumor cerebral se defina como una enfermedad que se presenta con dolor de cabeza, porque la mayoría de los dolores de cabeza no son tumores cerebrales. Perfecto. Doc, el doctor Leonardo Ramírez le pregunta, ¿usar la lidocaína en el test para inducción de brugada? No se puede, Leonardo, porque para vos tener permanente efecto de la lidocaína la tenés que utilizar en formas sistémicas endovenosas sostenidas. Lo que puede hacer la lidocaína es desenmascarar un brugada oculto. Das una inyección de lidocaína porque el paciente estaba teniendo TB, corta la TB y hace un patronazo de brugada, porque estás bloqueando transitoriamente los canales de sodio. Pero es de muy difícil manejo para el laboratorio. Para el laboratorio hay descriptas 4, de las cuales usamos 3, que son flecainida, procainamida y ajmalina. La otra que está descripta es la pilscainida, con la que no tengo experiencia y hay en muy pocos lugares del mundo. Otra pregunta, Doc. ¿Qué score usa para el síndrome de brugada o nos quedaríamos con el score de Shanghai? No estoy muy seguro de entender exactamente la pregunta respecto del score. En lo personal no uso ningún score. Conozco el score de Shanghai y no está mal, pero no le encuentro utilidad clínica, para ser honesto.
¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Doc, la verdad, espectacular su charla, espectacular escucharlo, responder todas las inquietudes que han tenido. Y lo vencemos al hacker, que es lo más interesante, ¿no? No, es lo más importante, que terminamos una charla con una persona que tiene un montón de experiencia con usted. Espero que no sea la última vez que lo podamos tener acá. Espero poderlo una nueva charla para aprovechar sus conocimientos como corresponden para todos los muchachos y de electrofisiología, que nos encantan todos estos temas. Doctor, quedo muy agradecido, muy buenas noches, disculpe robarle el tiempo y disculpe el patán que estuvo acá intentando boicotear la charla de una manera científica como lo hacemos nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Quiero saludar a mi amigo Mario desde el Chaco, que está mandando mensajes por el chat. Tengo un cariño muy especial y un respeto enorme por la cardiología en Ecuador. Tengo amigos nuevos como la doctora Paola, que nos hemos conocido a través de Twitter. Estoy muy feliz de que lo hayamos podido realizar a pesar de las dificultades. Así que quedo a tu entera disposición, José, y a entera disposición de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología para cuando nos juntemos por cualquier tema que consideren que yo puedo aportar. Les mando un abrazo enorme y avante con tutti, que le vamos a ganar el COVID también. Eso es lo más importante. Hasta luego, mi doc. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte y gracias a la audiencia. Chao, chao. Gracias a todos por estar acá con nosotros.